Buenas noches. En esta ocasión quería hablarles sobre el tema que el Señor habló en el Monte de los Olivos a sus discípulos sobre las señales del fin. Las señales del fin, prácticamente lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir. Las que han pasado ya están resueltas, pero aún quedan unas cuantas. Entonces vamos a ver una parte muy importante y atractiva, seductora, podríamos decir, de lo que vamos a vivir en este tiempo que el Señor estaba hablando, hace más de 2000 años. Entonces, he titulado este capítulo La última generación. Parece sorprendente. ¿Es la última generación? Lo vamos a ver. Estos dos pasajes son importantes, lo he puesto aquí para que os refresquéis la mente, yo también. Mateo 24:34 dice, no pasará esta generación, aquí lo dice el Señor, hasta que todo esto acontezca. Pero Él le está hablando a sus discípulos de entonces. Y entonces lanza este versículo en medio de todo lo que está diciendo. Ojo, no es que deslumbre, hay que examinarlo detenidamente para descifrar que el Señor está hablando de la generación. Y en Mateo dice, ya lo doy por sentado y desde el principio lo aviso, Mateo 24:36, un poco más después, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Punto. Esto lo dejamos finiquitado. El día y la hora, nadie sabe. Entonces, vamos a emprender el camino, el recorrido de esta generación. Resulta y acontece, como dijeron un buen amigo mío, que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, vamos a decir que muy poco tiempo son 30, 40 años, porque los siglos han pasado. Nadie sabía de este versículo, la última generación de Mateo 24:34. No lo sabía nadie. Se pensaba que eso formaba parte de una forma de hablar de los discípulos que iban a ver estas cosas cuando Jerusalén en el año 70 iba a ser destruida. Y ellos comprobarían que estas palabras también estaban dirigidas a ellos, porque iban a haber grandes cataclismos. Israel iba a ser convulsionada cuando destruyeran el templo, el general Tito, enviado de Roma, para sofocar a todos los judíos y de paso iba a arrasar toda la religión judía, destruir el templo y a ver qué pasaba. Y subyugarlo completamente. Esto aconteció en el año 70. El Señor está avisando de estas cosas que van a acontecer y dice, no quedará piedra sobre piedra del templo, cuando se lo nombraron una vez, y que todo lo que está describiendo no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Pero lo que el Señor describe en esos acontecimientos del final son mucho más grandes y poderosos que lo que sucedió solamente en Israel. Cuando el general Tito destruyó todo el templo, las murallas y Jerusalén fue arrasada y los judíos se tuvieron que marchar cada uno por su lado, huyendo, como pasa en las guerras, como está pasando ahora en Ucrania, huyeron enseguida cuando vieron llegar a los rusos. Allí, cuando llegaron los romanos, que ya estaban, pero cuando llegaron los ejércitos en gran cantidad, quisieron destruir todo. Entonces la gente tuvo que huir. Y quedó Israel desierto hasta hace muy poco tiempo. Nunca ya más se habló de Israel como nación, como Estado, como gobierno. Nunca más habría allí judíos en gran cantidad, siempre hubo los que se quedaron en la tierra propia, pero se desperdigaron por toda la tierra, ya lo sabéis, habéis oído, el judío errante, el mundo lleno de judíos por todos lados, en Rusia, en Europa, en África, en Asia, llegaron hasta Estados Unidos, siglos después, ¿no? Cuando fue descubierta, claro está. Entonces, esta generación no podía ser la que el Señor estaba hablando de ellos, que iban a ver el templo arrasado. Era mucho más, acaparaba mucho más espacio y catástrofe muy generalizada. No hubo terremotos,
no hubo volcanes en aquel momento. Fue solamente una campaña del ejército romano y con todo su armamento poderoso entonces, cuando destruyeron la fortaleza de Masada, inexpugnable, ellos lo consiguieron con paciencia, lo consiguieron. Bien, como lo están consiguiendo los rusos, con paciencia y pegando tiros, ¿no? Bueno, entonces eso se refería a otra generación que no era la de los discípulos, porque el acontecimiento del templo y de Jerusalén fue en el año 70 de nuestra era. Muchos apóstoles, casi todos, estaban vivos. Otros habían fallecido, crucificado algunos, ejecutado por ser cristianos. Solo Juan el apóstol murió en una isla expatriado, murió en su larga vejez. Vale. Entonces, esto de la generación llama la atención, empezó a llamar la atención hace exactamente del 1972 para acá. Porque un escritor y investigador bíblico, estudioso de la palabra y cristiano, leyéndola, se dio cuenta que la generación a la que se refería el Señor no era como hasta ahora no se ha hablado de nada, hasta ese momento que este señor escribió un libro. Su nombre es Hal Lindsey. Entonces escribió ese libro y fue un boom para todos aquellos que lo leyeron. Ojo, se expandió la noticia, pero él decía que la generación última a que se refería el Señor, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, se refería a la generación que íbamos a ver estas cosas. En 1948, después de que los judíos vuelven a través de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución nazi, pues forman un comité y empiezan a regresar a su tierra. Todos los judíos venían huyendo y venían con grande esperanza de poder formar una nación sin que, porque lo que tenían ya, sus posesiones, su posición económica y todo eso, se había quedado destruida en la Segunda Guerra Mundial. O sea que había grandes científicos en Rusia, en Europa, en Alemania estaba lleno, los ministerios de los gobiernos eran todos judíos porque llevaban las cuentas bien, la economía se llevaba perfectamente. Entonces empiezan a regresar a la tierra por un movimiento que hay para el regreso, el éxodo. Alguna película ustedes han visto de Paul Newman. Bien, el éxodo se hace así, volviendo a la tierra, a veces en avalancha, otras veces poco a poco, hasta el día de hoy que todavía están regresando muchos de toda la faz de la tierra. Bien, entonces esa generación a la que se refiere el Señor, precisamente es cuando se funda el Estado de Israel en mayo de 1948. El 14 de mayo, expresamente, cabalmente, porque en las Naciones Unidas todos los gobiernos tuvieron que votar, mojarse, dar un voto de confianza para que el Estado de Israel existiera como nación alrededor de todas las naciones de la tierra y fuera reconocido. Entonces no es un hecho aislado, inventado y fue 1948. ¿Quién ha nacido en 1948? Posteriormente, y lo conoce ya, o anteriormente, porque todavía el hombre es más mayor, y lo vio. Bueno, era pequeñito, si nació en el 48 no se enteró, en el 50. Más adelante, más atrás, si era mayor, ya los hombres tienen en esta edad, en esta fecha, 90 años o 100 años, ya fallecidos. Pero los que han nacido a partir de 1948, 50, 51, 50, hasta 60, 70, los jóvenes que han visto y recorren un poco la historia, sabrán que Israel existió a partir del mayo de 1948. 1948 hasta nuestra época, que estamos en el 2022. Impresionante. Una nación joven. Dice la Biblia en un lugar, ¿no? ¿Quién ha oído algo semejante? Que nazca una nación en un día. Nunca. Las naciones han nacido progresivamente, formándose los habitantes, agricultores, formando ciudades. Y fijaros, una nación puede haber tardado 200, 300, 400, 500 años. Israel nació en un día, el Israel moderno. Y aquí lo tenemos. Si la Biblia hablaba de que quien
ha oído nunca que una nación nazca en un día? Pues Israel nació en un día. Esto es lo que se trataba el Señor. Bien, esta generación es la que está viendo todos los acontecimientos de guerra, hambruna. En 1948 era normal, todo lo que había era más o menos parecido en todas las edades anteriores. Pero llegamos al año 2000, 2010, 15, 20, 21, y si estáis atentos a las señales, terremotos, volcanes, cambios climáticos. El cambio climático generalizado no es esto, pero hay mucho desorden climático. Lluvias torrenciales, sequías tremendas, hambruna vendrían también. Todo esto está para la última generación. Y tal vez la última generación llegando ya al final de la generación. Entonces, ¿qué es una generación? Una generación, según Moisés en el Salmo 91, dice, una generación son del hombre 70 años. Si en los más robustos son 80, pues vamos a decir que una generación son de entre 70 y 80. Aunque hay gente, mi abuelo y mi madre, que tienen 90 y algo de años. Pero no es lo común. Lo común es que entre 70 y 80, aunque se muera la gente más pronto, es una generación. Y eso ya lo dijo en aquellos tiempos y sigue siendo válido hoy, donde hay en los de Mediterráneo que tienen más edad, algunos japoneses que llegan a bastante edad, pero en común, entre 70 y 80 años, el Señor se lo lleva, ¿vale? Entonces, vamos a decir que la generación de 1948, permitidme, nace aquí, 1948, 14 de mayo. Aquí nace Israel. 50, 60, 70, lo dejamos aquí. Todo esto ha transcurrido para que se fuera formando la nación de Israel poco a poco, con las guerras que ha tenido con los árabes, con los conflictos, superando todas las dificultades, ganándole tierras al desierto y haciendo de nuevo, otra vez, un vergel de los desiertos de Israel, que es esa tierra baldía que tenían los cananeos. Bueno, entonces, estando tanto tiempo sin cultivar, 2000 años sin cultivar a conciencia, habían los pastores, los beduinos que siempre han estado pastando las ovejas, los israelitas que han vivido allí toda la vida así como solitarios, y han hecho lo que han podido, pero no han hecho una nación, no han cultivado la tierra a la forma que hoy se hace, y habiéndole ganado terreno al desierto puro, donde allí solamente crecen espinos, y ahora tienen un vergel, ¿no? Todo este tiempo, el año, vamos a poner aquí, el año 2000, ya es una nación poderosa, ha luchado en el 1967, la guerra de los 6 días, contra los árabes, que la ganaron. Aquí hubo muchos conflictos de pugna entre unos y otros. Los árabes no querían que se instalaran, si había atentados, y poco a poco Israel va haciéndose paso en ser una nación próspera y poderosa, militarmente, tecnológicamente, científicamente. Nada más que hacer un repaso a los premios Nobel de toda la historia que hay equiparados con los demás. Casi todos son judíos, científicos, y en armamento, en inventos. Vale. 2020, con lo de la pandemia. Empezó a principio, en marzo. A partir de la pandemia, es un toque de atención. La pandemia es un toque de atención para toda esta generación que nos está pasando, estas cosas que estamos viendo, y las epidemias, y tal vez vengan más, porque así está escrito, enfermedades, pestes y hambruna. Las hambrunas las están ya preveyendo los políticos y las noticias. Así que guardar alimentos, por si acaso. Siempre hombre previsor. En el 21 hasta el 22 llegamos aquí con una pandemia que hace pocos días nos quitan la mascarilla en lugares cerrados.
pero algunas comunidades todavía están en que han hecho pruebas y se están infectando la gente. Bueno, llegamos al 2022. De 1948 a 2022, ahora el 14 de mayo de este año, el 14 de mayo, cumplirá Israel 74 años. Ya es mayorcito. Pasó la mayoría de edad por aquí, ya podía votar a los 19, a los 20. Ahora cumple 74 años. Se le está acabando la fuerza a Israel. Como cualquier persona de la generación esta. ¿Hasta cuánto vamos a llegar? Si ya ha pasado los años 70, tiene 74, y ha pasado ya 4 años de los años 70, del aniversario 70, ha pasado 4 años, podríamos decir que Dios tiene misericordia y paciencia para todos aquellos que son de la generación entre 70 y 80, que estas cosas van a pasar. Y nos ha concedido, a todos los mayores, nos ha concedido llegar hasta el año, ¿cuál? 6, 22 y 6, 2028. Bien, entonces aquí se cumplirían los 80 años de Israel. Los 80 años también de una generación. Ojo, que alargándolo mucho y teniendo ya poca fuerza un hombre de 80 o con dificultades, se llega a esta generación, una generación. Israel en la Biblia es la señal de una higuera. Es como una higuera, florece y ya está el verano, la primavera empujando y echa enseguida los higos, o las brevas primero y después los higos. Y entonces la higuera es símbolo de la nación de Israel, que es una señal. Israel es una señal para el mundo. Si el mundo sale y ve cómo el sol aprieta todo eso, estamos ya en verano. Pues si quiere ver científicamente, o como así decir, políticamente, cómo está el mundo, nada más que hay que ver la nación de Israel con sus 74 años, aquí, 22, llegando para el 28 con 80 años. No pasará esta generación. No digo del día y la hora como antes hemos leído, que el Señor lo aseguró, el propio Señor Jesucristo, en el Monte de los Olivos a sus discípulos, que no pasaría esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces, a través del tiempo desde que aquel hombre escribió el libro, Hal Lindsey, que yo lo leí con 20 y algo de años, fue buenísimo llegar a esta conclusión cuando a mí me atraía mucho y siempre me ha atraído de la venida del Señor, que está a punto de regresar, y del Estado de Israel, que está a punto también de ser pasado a fuego. No es todo oro como lo pintan. Israel va a tener su prueba de fuego con todos estos acontecimientos que van a suceder. Imaginaros vosotros que Putin, el gobernante de Rusia, Rusia es el que se le llama en la Biblia Gog. Y Gog está profetizado que atacará y bajará hacia el sur, como ha bajado ahora a Ucrania, e invadirá Israel y atacará todo lo que se le ponga delante. Y Putin está demostrando que es un hombre, como todos los emperadores que han querido conquistar tierra, como Napoleón y demás, que es un hombre que quiere hacerlo. Le consiga o le cueste, es otra cuestión, pero lo hará, llegará hasta Israel, porque ese es uno de los afanes de todos los gobernantes que han habido en la historia, desde Nabucodonosor de Persia, los sirios, los romanos, los griegos, los romanos, sobre todo, y allí pusieron la cultura romana, o la querían imponer la cultura romana. Que fracasara es otra cuestión, porque los judíos, como dicen la gente, es muy judío. Entonces, ahí vemos que llegamos al 2028. ¿Qué va a suceder entre 2022 y 2028? No podemos esperar que esto va a mejorar. Eso, hasta los más
importantes de los gobiernos de alta, como diríamos, de alto poder, como son la élite, que conoce mucho la Biblia, les gusta indagar sobre esas cosas, aunque no crean. Ellos creen en el personaje adverso a la Biblia. Os lo dejo para que vosotros penséis en quién. Entonces, ellos van a intentar cumplir esas cosas porque les apetece, no porque lo haya escrito el Señor. Ellos van a hacer el Apocalipsis a su forma, a su manera. Esto es lo que estamos hablando, forma parte del Apocalipsis. Y como el Apocalipsis es, como dice el Señor, son como los dolores de parto de una mujer a punto de dar a luz. Los dolores son de 5 minutos, de 6 minutos, después de 4, después de 3, después de 2, cada vez más corto el tiempo de espera y más intenso, hasta que el bebé quiere ya salir al mundo. Entonces los dolores de parto es como el Apocalipsis se va a formar. No va a ser así tan precipitadamente. Y vamos a ser llamada la atención, como esto de la pandemia, que está todavía estamos tocados mucho por haber llevado la mascarilla tanto tiempo, por haber padecido enfermedades, perder seres queridos que algunos los han matado, otros han muerto, y si el que estaba medio moribundo porque querían que muriera, porque hay un afán de decir esta gente de arriba que somos demasiado en el planeta y que hay que despoblarlo un poco, como cuando poda un árbol, tiene muchas hojas y queremos buen fruto, pero poco y bueno. Entonces hay que podarlo y cortarle a las ramas. Y aquí lo que quiere, como toda la guerra ha habido, es para despoblación. Tantos millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, anteriormente en la Primera, tantas guerras una detrás de otra, Napoleón, cuánto sufrimiento para los franceses, para los rusos, para Holanda, hasta aquí España llegó. Aunque hizo poca cosa, pero llegó hasta aquí. Y fue a Egipto también, a inspeccionar los valores egipcios, a ver si podían encontrar allí como si fuera la piedra filosofal del poder. Y Hitler también buscaba la piedra filosofal de todo poder, de todo el poder. Bien, estamos en esta cuestión que los acontecimientos se van a precipitar, no lo digo yo, es la conclusión que saca uno cuando está leyendo Mateo. Y está viendo las cosas de los años que están pasando. Y estamos viendo que Israel nació en 1948. Esto no puede decir alguien que dice, uy, esto puede pasar 200, 300, 400 años. No. El Señor no miente. El Señor ya dijo, no pasará esta generación, la que vea estas cosas. Porque los judíos de entonces, vuelvo a repetir, no lo vieron. Ellos vieron un trocito de un final de sus vidas en esa nación que ya no existiría. Y se lo llevaron todos los romanos. Podéis verlo, podéis comprobarlo cuando en el arco de triunfo de Tito, en Roma, lo esculpen llevando todos los judíos como esclavos y entre ellos llevan a cuesta la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, enorme, que pesaría 200, 300 kilos de bronce y se lo llevaban para Roma. Así que si queremos buscar la menorá, algo de lo que se llevaron del templo, solamente los utensilios pequeños no se ve, pero la menorá se ve esculpida en el arco de triunfo de Tito. Eso cualquier turista lo ha visto. Entonces eso se ve grabado como se lo lleva. Si lo queremos buscar, lo tiene en Roma. Si en el Vaticano o en las catacumbas o escondido bajo tierra, está allí, en Roma, porque fue un botín de los romanos que se lo llevaron. Las personas desaparecieron, pero eso está allí. Algún día saldrá a la luz. No se llevaron el arca, no lo encontraron. Si no, también lo hubieran grabado en el arco de triunfo de Roma, de allí de Tito. Por eso digo que la generación esta es la que está acabando, señores, amigos, hermanos. Se está acabando, no hay más. Después de 1928, donde llega el final, no habrá más. Lo que está en la Biblia, pero eso es otro capítulo. Este es el que nos importa a nosotros. ¿Qué nos va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor a arrebatarnos?
¿Y quiénes son los que se van a quedar hasta el 28, donde ya los dolores de parto son tan intensos que van a morir muchos? Una tercera guerra mundial, incluida parecida a esta que está haciendo Putin, incluida con bombas nucleares, en que mueran millones. Barbaridades de estas. La caída de un meteorito, que está esperando todo el mundo de hace años y años, y está prevista que caiga para esto entonces. No pongo miedo, lo que pongo es alerta. Cuando veis una ambulancia pasar, uy, ¿dónde está la catástrofe? Y van los bomberos, la ambulancia, bip, bip, con las sirenas puestas. No es que está llamando al peligro, es que van hacia el peligro y avisan. Los avisos del Señor son serios. Y entonces nos hace prepararnos para lo que tenemos que hacer para el día del fin. Estar atento a la palabra del Señor, orando y comportándonos como hijos de Dios. Y para aquellos que no son creyentes, lo que tienen que hacer es buscar a Dios, pedirle perdón por sus pecados, como nosotros o yo lo hacemos casi cada día, porque no basta solamente lo que hicimos en el pasado, sino que cada día tenemos que estar pidiendo perdón porque nadie es perfecto. Pero para el Señor nos busca ser perfecto. ¿Cómo? De esta manera. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho. El Señor te busca y quiere que vayas a sus pies y te arrepientas. Eso es lo primero. Por muy fuerte que te parezca. No estamos hablando de que te tienes que arrepentir delante de un hombre o delante de un presidente de gobierno. No. Es delante del Altísimo, el Señor creador de todas las cosas, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Es fácil. No tienes que pagar nada, ni ir de penitencia a Montserrat, ni subir al Valle de los Caídos. No tienes que hacer nada. Solamente tu corazón delante del Señor. Para escapar de la ira que va a venir en estos días. Estamos hablando de algo serio. Sin meter miedo. Va a venir una ira. Las copas de ira del Señor que tiene del Apocalipsis, que son 7 copas, están rebosando ya de su paciencia. Porque la maldad del hombre se está multiplicando. Nada más que hay que ser un poco observador y escuchar y ser sensible. La muerte, la violencia doméstica, la violencia sobre los niños, la violencia sobre las mujeres, la violencia con los cañones y los fusiles, son muy cómodos, muy fácil disparar. Y todo eso el Señor ya no lo puede permitir más. El Señor ya no lo puede permitir. Ha llegado el día. Y de lo que nos queda por recorrer es el tiempo que tal vez el Señor nos da a cada uno. Yo salgo al paso porque yo también me tengo que arreglar bien, arreglado. Si no, sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, yo también soy un llamado a tomar medidas sobre mi vida y a vivirla lo más cerca posible. No solamente lo de convertirme, ya lo hice. Y al Señor me llevó a la cruz del Calvario y reconocer mis pecados allí delante, o en mi corazón delante de Él, y nada más. Entonces, ¿qué sucederá? Meteros en la cabeza que de 2022 a 2028, aunque son 6 años, serán muy largos. Tal vez sean 7 y sea 2029. No voy a poner fecha 2028 cabalmente así, de esta manera. No voy a ser tan drástico. Pero ¿y si es en el 27? Porque llevamos, la tribulación son de 7 años. 7 años. 3 y medio y 3 y medio. Se divide así. Los 3 primeros serán leves y los 3 últimos y medio serán fuertes. ¿Cuándo empieza? ¿Antes del 20 y ha empezado en el 21? Pues nos quedamos 7 años si ha empezado en el 21. Porque 21 y 7 son 28. Pero si empieza en el 23, puede ser que llegue al 29. Da igual. Ni un año arriba o un año abajo, no creamos que vamos a solucionar algo diciendo, vamos, comamos y bebamos, como decía Pablo, que mañana moriremos. No. Arregla tus papeles. Como que cuando somos extranjeros en algún país hay que arreglar los papeles. Si no, vendrá la policía a buscarte y te deportará. Nosotros tenemos que arreglar nuestros papeles con el Señor porque si no, no nos va a deportar. Nos deportará más adelante.
vamos a tener que sufrir el apocalipsis tremendo de los 3 años y medio últimos. ¿Quién se atreve a correr ese riesgo? Yo no quiero correrlo. Yo doy gloria a Dios porque en su momento el Señor salió a mi encuentro y está saliendo ahora mismo a través de este pequeño esquema de este capítulo que estamos hablando de la última generación, está saliendo tu paso. Despierta si estás dormido como creyente, y tú que nunca has despertado, pues busca al Señor, arregla tus cosas. Si no cree, es igual, tú búscale, el Señor se va a aparecer a tu lado, el Señor va a salir a tu encuentro, si tú le buscas de corazón. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que a ti te vayan a sorprender, el Señor te va a sorprender. Y tú vas a caer de rodillas delante de Él, con un beneficio de perdón y salvación gigantesca, enorme, que nadie en la tierra puede valorar lo suficiente. Aquí te lo digo yo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo que está para llegar ya vendrá, pero tú ya has guardado tu sitio en el lugar más seguro del universo, la presencia del Señor. Que Dios te bendiga.